Cuando trabajamos con inventario de equipos, inventario de servicios y por lo general tenemos que hacer una venta, es muy difícil determinar si un producto se va a vender si nosotros no estamos controlando la información. Y quiero que se entienda esto. Es importante que nosotros podamos utilizar dentro de nuestra organización sistemas que nos ayuden a proyectarnos. Y esa proyección obviamente nos lleve a poder utilizar la información para cambiar y mejorar nuestro trabajo. Ahora vamos a hacer una prueba y vamos a verificar cómo podemos calcular nosotros las pérdidas de nuestro negocio. Imaginemos que tenemos una serie de artículos. Para ello vamos a utilizar la tabla de pérdidas que está especialmente diseñada para este ejercicio. La tabla de pérdidas se encuentra dentro de nuestra base de datos de AppSheet. Simplemente agregamos la tabla y revisamos los datos para que la información quede como nosotros la necesitamos. Entonces nos vamos a la opción de pérdidas y verificamos los valores que debe tener. Primero, texto, vamos a colocar producto como la etiqueta, quitamos el ID como parte del producto y revisamos entonces que los valores sean texto, correcto, enum, porque es día de la semana, el producto es un num, el clima es también una lista de opciones, el stock disponible lo vamos a dejar como decimal, la demanda estimada, las ventas reales y en este caso pérdida estimada, que es la que vamos a dejar como decimal. ¿Qué datos tenemos aquí? Bien, la tabla que se guardó contiene una serie de valores que van a utilizarse para el modelo matemático. En este caso nosotros estamos trabajando en función del tiempo. Quiere decir que queremos saber cuáles pérdidas vamos a tener nosotros según los productos. Los cálculos de ventas reales versus la demanda estimada contra lo que es la pérdida estimada son valores que hemos tenido y que se han ido y se diseñaron para este ejercicio. Si nosotros necesitamos crear un ambiente mucho más preciso, entonces debiésemos colocar los precios unitarios, debiésemos colocar los precios obtenidos por el día, toda la venta de cada uno de los productos y como verán, siempre manteniendo que vamos a trabajar junto con 100 o hasta 100 registros. Cuando vayan a hacer el ejemplo, pueden incluso seleccionarlo o ajustarlo un poco más, colocando valores que consideren que sean necesarios. Para efectos didácticos y educativos de este ejercicio, hemos mantenido un conjunto de valores pequeños de forma de que se pueda hacer mucho más rápida tanto la respuesta como el modelo a entrenar. Entonces, procedemos igual, nos vamos a nuestra plataforma y ahora el modelo predictivo lo vamos a llamar pérdidas, cálculo de pérdidas. Ahora, fíjense que a diferencia del ejemplo que teníamos en la opción anterior, no vamos a tener solamente dos valores contrastándose para la predicción, sino que vamos a tener que identificar cómo se va a comportar la predicción para la pérdida de estos artículos. En este caso, si nosotros volvemos a ver la tabla, hemos escogido como ejemplo un restaurante que sirve durante ciertos días de la semana alguna serie de menú. Como pueden ver, algunos de ellos se repiten, otros son únicos, pero el objetivo es que nosotros bajo estas dimensiones, clima, lo que tenemos en stock, la demanda estimada, las ventas reales y la pérdida estimada, podamos determinar y proyectar con este escenario realmente si obtendremos pérdidas buscando patrones para que nos ayude a saber, bueno, qué día de la semana se va a perder y todo esto. Entonces, tenemos la opción. Ahora lo que vamos a hacer es identificar cuál es el, el dato que va a servir de columna predictiva. En ese caso, vamos a utilizar nuestra tabla nueva, pérdidas estimadas. Aquí cambia. Vamos a utilizar entonces nuestra columna predicción de pérdidas, pérdida estimada, perfecto. Aquí tenemos el ID, fecha, día de la semana, producto, clima, demanda estimada, stock, pérdida estimada, perfecto, y ventas reales. Ok, vamos entonces a hacer el cálculo. Salvamos
Yo estoy esperando que el resultado obviamente esté a predecir cuál va a ser la pérdida estimada, porque es el objeto de este modelo, poder llevarlo a este resultado. Entonces, vuelve a inicializar el proceso, el modelo está entrenando la información y una vez que termine, procederemos entonces a analizar utilizar ese resultado. Cuando está listo, obviamente nos da el resultado final. Ya le tomó solamente 3 minutos porque estamos usando datos bastante pequeños. La muestra es pequeña, pero permite que se pueda obtener una excelente predicción. El resultado en este caso está aprendiendo cuáles son todos los patrones útiles de la tabla que vamos a usar de referencia, y podemos predecir mucho mejor, obviamente, porque no solamente vamos a usar el promedio, sino que vamos a poder desglosar y entender cuáles son los datos que nosotros le entregamos. Y es importante que veamos que cuando nosotros estamos trabajando con estas plataformas, lo hacemos para no tener que hacer un análisis exhaustivo de estos modelos. Si nosotros vamos a trabajar en una operación bancaria, necesitamos sistemas automatizados que nos ayuden a ver el detalle, porque independientemente de que yo como ser humano encuentre patrones, el sistema va a ser mucho más ágil a la hora de identificar cualquier ruta. Entonces, vamos a analizar paso a paso cuál fue el resultado. On average, your model predicts, en este caso, pérdida estimada con un 20.18 del valor correcto. Eso significa que el modelo en promedio se equivoca solo un 20.18% respecto al valor real de la pérdida. Recordemos que nosotros dentro de nuestra tabla le estamos dando datos reales de pérdida y él va a utilizar esa comparación para poder dar el resultado. Por ejemplo, si el valor real de la pérdida fue 130, el modelo predijo aproximadamente 110 o 150. Eso significa más o menos una diferencia de un 20.18%, que es lo que hay entre lo que nosotros le decimos al modelo y lo que da. ¿Por qué es importante que nosotros demos muchos más datos? Porque solamente con esta muestra nosotros podemos obtener un 80% de efectividad, lo que da un rango bastante alto. Pero si a este dato nosotros le subimos aún más y le colocamos más patrones, más data, más información de cómo trabaja nuestro modelo, no significa que lo vamos a sobresaturar, pero si lo podemos acercar a una realidad, esa predicción va a ser mucho más precisa. Ahora bien, la conclusión en este caso es que la predicción es bastante buena porque estamos trabajando con pérdidas que pueden estar en un rango que manejemos si fuese el caso de nuestro usuario. Entonces, en la siguiente opción, para comparación, always predicting the average value of, entonces dice 118.95. Si tú simplemente asumieras que todas las pérdidas son de 118.95, básicamente el promedio, tu error de promedio sería aproximadamente un 107.24% del valor correcto. Eso quiere decir que la pérdida es muy acertada, tiende mucho más a la realidad a diferencia del promedio, y eso genera obviamente errores que van a hacer que no tenga una verdadera valoración. ¿Por qué? Porque la diferencia que está existiendo entre ambas va a poder causarte un desajuste. Estamos diciendo que el modelo predictivo es 5 veces mejor que adivinar utilizando el promedio. ¿Por qué? Porque tú estás utilizando el promedio de lo que puedes estar perdiendo, lo que puedes estar teniendo dentro de tu negocio. Cuando estamos utilizando la inteligencia artificial, los factores que utiliza para que el Machine Learning calcule son mucho más precisos y van a reducir esa brecha entre adivinar lo que puede pasar sin tener el modelo matemático para eso. Entonces, ¿qué significa esto para nuestro negocio? Bueno, que podemos confiar en el modelo, obviamente para predicciones razonables y mucho más útiles que tener que adivinar en función de un rango que nosotros diseñemos, o que en este caso no tenga esa valoración. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el sistema? Está tomando todos los valores y está creando un escenario mucho más efectivo con todos los datos que le estamos dando, y está cercando y determinando con todas las variables que le damos cuál es la verdadera razón de lo que pasa. Ahora, ¿cómo nosotros interpretamos entonces ese valor? Como hicimos anteriormente en la opción Predict
que aparece justo al final de la plataforma, nos vamos entonces ahora a la base de datos de pérdidas. Volvemos a agregar un valor extra, entonces pérdida, el resultado, y ya, vamos a llamarlo así. Y le volvemos a asignar la expresión que nos dio. Listo, le damos done. Ahora vamos a verificar, salvamos este dato, que esperemos que cargue. Perfecto. Ahora vamos a verificar esa información. Listo, el resultado aquí está. Perfecto. Ahora vamos entonces a contrastar. ¿Cómo contrastamos o cómo nos damos cuenta nosotros que los datos están funcionando o no? Bien, tenemos que seleccionar una vista. Ya el cálculo y la predicción está hecha. Ahora lo que tenemos que identificar es cómo la vamos a interpretar. Vamos acá, creamos una nueva vista, nos aseguramos que vamos a nuestra tabla pérdidas o ejercicio, es la que estamos utilizando para este ejemplo, y vamos a verificar los datos en un análisis de chart. Lo primero que podemos hacer es un gráfico de count que me permita ver, en este caso, el producto, y vamos a leer del producto el resultado de día. Perfecto. Estos son los que vendrían siendo los resultados de la pérdida. Fíjense que aquí yo puedo darle más detalle, pero si trabajamos en una vista de contraste, podemos utilizar en Row Series, que es una vista de contraste, pérdida estimada versus el resultado del IA. Entonces, salvamos. En este caso, en nuestra tabla, verificamos que la etiqueta sea la correcta. Listo, es el producto. Vamos a la vista. Vamos a diseñar. Estos son contraste de pérdidas. Ok, vamos a ver entonces. Fíjense, pérdida estimada versus los resultados. Los ponemos mucho más de cerca. Y aquí pudiésemos ver entonces cómo fue el resultado de toda esta lectura. Vamos acá y tenemos sopa del día en la primera pérdida. Vamos a verlo un poco más grande. Vamos a contraste de pérdidas. Fíjense, ahora tengo una forma de poder verificar y darme cuenta de que la pérdida estimada a la que yo intenté adivinar es superior a la que dio el resultado de la inteligencia artificial. Y una vez que tenga los valores ya contrastados y tenga los valores reales, entonces voy a poder determinar cuáles son las diferencias. Yo estimé para este caso que eran 423 y la estimación de la inteligencia artificial fue 371. Si nosotros hacemos entonces ahora pérdida estimada versus ventas reales, entonces significa que es mucho más contrastante el valor. Vamos a verlo. Aquí está. Fíjense, cada uno de estos datos me va a ayudar a determinar en dónde estuve mal al momento de calcular. Por ejemplo, yo obtuve como venta real 25 y el resultado del cálculo fue pérdidas de 274. La venta real 37, y cuando voy acercando los valores y empiezo a contrastar, hay días donde obviamente la sopa del día, por ejemplo, se pudo acercar al resultado de la IA. Aquí está. Hay otros días donde se superó, como en este caso la sopa del día para estas condiciones, bajo este día, bajo esta información, yo pude obtener solamente un resultado bajo porque subí y superé lo que estaba calculando, y fíjense que se mantienen al cargo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Fíjense, le doy clic aquí y veo, perfecto, los lunes la sopa del día con un ambiente nublado, con 36 en stock disponible,
tuve una demanda estimada de 41, unas ventas reales de 47, pérdida estimada de 40 y el resultado de la inteligencia artificial dio 22. Se acercó mucho más y cada vez que yo fui cotejando esa información pude darme cuenta de cuáles eran los valores. Hay unos que se diferencian porque obviamente las características de este modelo están diseñados para que en, en esta exageración pedagógica se vean los cambios diferentes. ¿Qué es lo que nos está acercando este modelo? Nos está permitiendo determinar cuáles son los resultados que podemos obtener nosotros si podemos organizar bien la captura de información y damos como salida, obviamente, datos mucho más aproximados. En este, por ejemplo, nos vamos un poquito más acá, el contraste no es tan alto, ventas reales 40 y el resultado de día 20, significa que estaban haciendo, están en una relación bastante cercana. Entonces, la forma en la que yo voy a leer esos datos y esa información va a depender obviamente de cada uno de los valores que yo necesite analizar. Mi sistema va a tener la capacidad de interpretarlo, pero además yo debo facilitarle al usuario que deba tomar una decisión cuáles van a ser las formas de los resultados que necesito que él analice. Por ejemplo, yo puedo colocar aquí producto versus día de la semana. Y aquí están los resultados de cómo se han ido vendiendo. Voy contando obviamente cada uno de los productos que tengo. Conforme avance, voy a darme cuenta y ordenar cómo puedo manejar y mejorar esa información. Ahora, yo tengo una pérdida estimada de 70 y el resultado de la inteligencia artificial dio 18. Y fíjense que las ventas reales fueron 25. Quiere decir que estoy mucho mejor aproximado a lo que puedo esperar y puedo tomar decisiones para mi negocio mucho mejor si utilizo este tipo de servicios.